Elena acusó furiosamente a la anciana doña Rosa de ser una ladrona insignificante, su voz resonando como un látigo implacable por los mármoles pulidos de la mansión Montenegro, cortando la tarde con una crueldad que helaba la sangre. Lucía, que regresaba de la cocina con una bandeja, sintió su corazón encogerse en el pecho, un pánico gélido invadiéndola al ver a su madre, doña Rosa, en el centro de tal humillación pública. Era su dignidad hecha pedazos por una acusación tan infundada como cruel. ¿Cómo podía alguien ser tan despreciado por una criatura tan frágil e indefensa? Sin dudar un instante, con una fuerza que no sabía que poseía, Lucía dejó caer la bandeja con un estrépito sordo que nadie pareció notar y corrió hacia su madre, interponiéndose entre Elena y doña Rosa como un escudo humano. Su cuerpo menudo se plantó frente a la imponente figura de la señora Montenegro. «No la toque, señora. Ella no ha robado nada. Mi madre es inocente», exclamó. Su voz temblaba, pero sus ojos desprendían una fiereza indomable. La figurilla de porcelana cayó al suelo, rompiéndose en 1000 pedazos, un sonido que aumentó la tensión en el aire, como si el alma de doña Rosa también se hubiera fragmentado. El rostro de Elena se contorsionó en una mueca de desprecio, mientras sus ojos de hielo evaluaban a esa empleada que osaba desafiar su autoridad en su propio feudo. «Quítate de mi camino, muchacha insolente. ¿Cómo te atreves a defender a esta ladrona?», espetó Elena. Su voz no contenía el menor atisbo de decoro, revelando una furia desatada que no conocía límites. Doña Rosa, con Alzheimer avanzado, miraba la escena con ojos vidriosos, sin comprender la magnitud del ataque, aferrándose al brazo de su hija como a la única tabla de salvación en un mar embravecido. La fragilidad de la anciana, su inocencia palpable, chocaba de frente con la malevolencia descarada de Elena. En la mente de Lucía, cada palabra era una puñalada, cada mirada de desprecio, una herida abierta. Sabía que se jugaba su empleo, quizás su techo, pero ninguna amenaza sería lo bastante grande para abandonar a su madre a merced de aquella mujer implacable, que se deleitaba en el sufrimiento ajeno. Lucía, de apenas 30 años, con la piel curtida por el sol y la mirada franca de quien ha luchado cada día de su vida, se aferró a la dignidad de su madre como a un tesoro invaluable. Había llegado a la mansión Montenegro años atrás, buscando un empleo que le permitiera cuidar de doña Rosa, cuya memoria se desvanecía como arena entre los dedos, llevándose consigo los recuerdos y la lucidez. En ese momento, en el epicentro de la riqueza, la humildad de su existencia contrastaba con el oro y los cristales que la rodeaban. Doña Rosa, de 70 años, había sido una mujer vital, risueña, pero la enfermedad la había transformado en un alma vulnerable, un eco de lo que fue, ahora blanco fácil de la crueldad ajena. Su presencia allí era un reflejo del equilibrio precario que sostenía la vida de Lucía. ¿Cómo proteger a quien no puede defenderse a sí misma? Elena, de 40 años, impecable en su traje de diseñador, observaba a Lucía con una mezcla de repugnancia y diversión sádica. Para ella, las empleadas como Lucía y las ancianas como doña Rosa eran meros objetos prescindibles, cuya única función era servir y no perturbar el orden de su universo perfecto. Su poder no residía solo en el dinero de su esposo, Carlos Montenegro, sino en una red de contactos y en una habilidad innata para manipular las apariencias. «Escúchame bien, muchacha», siseó, acercándose peligrosamente a Lucía. «En esta casa mi palabra es ley, y la ley dice que tu madre es una ladrona y tú una insolente por defenderla. ¿Crees que puedes enfrentarme?» La mansión Montenegro era su reino, y no toleraría ninguna insubordinación, menos aún de alguien tan por debajo de su estatus. En un pasillo contiguo,
Apenas visible desde el fragor del enfrentamiento, Carlos Montenegro, de unos 45 años, un empresario millonario con la mirada habitualmente absorta en los números intrincados de sus negocios, se detuvo en seco. Escuchó los gritos y la curiosidad o tal vez la intuición lo llevó hasta allí. Vio a Elena, su esposa, desatada en su furia clasista, humillando a una anciana frágil y a una joven que se interponía con una valentía conmovedora. Carlos, aunque acostumbrado a la frialdad del mundo y a las excentricidades de Elena, sintió un golpe en el estómago, un latido de humanidad que creía perdido entre tanta ambición. La escena lo paralizó. El contraste entre la brutalidad de su esposa y la inquebrantable defensa de Lucía lo dejó mudo, incapaz de reaccionar. El hombre de negocios, acostumbrado a tomar decisiones rápidas y sin vacilar en el frío mundo de las finanzas, se encontró por primera vez sin palabras, sin un plan de acción. Solo la imagen de esa joven, Lucía, desafiando a su propia esposa, la mujer que compartía su cama y su apellido. La dignidad en los ojos de Lucía, a pesar de su posición vulnerable, era un fuego que contrastaba con el frío desprecio de Elena. ¿Era posible que hubiera tanta maldad en su propia casa y tanta pureza en medio de un amor filial? «Esta viejecita intentó robar la figurilla que estaba sobre la chimenea», vociferó Elena, señalando los restos de porcelana en el suelo. «Y tú, Lucía, eres su cómplice. Váyanse de mi casa ahora mismo». Lucía, con los ojos llenos de lágrimas contenidas, pero con la voz firme, respondió: «Ella tiene Alzheimer, señora. No sabe lo que hizo. Jamás robaría, y yo no me iré sin ella». La tensión era palpable, cortante. Elena sonrió con malicia, saboreando el momento. «Eso lo veremos, muchacha. En esta casa, la justicia la pongo yo. Y créeme, mi justicia es implacable». El aire se cargó con una promesa de desgracia. Pero ¿estaba Lucía dispuesta a aceptar esa justicia sin luchar hasta el último aliento por su madre, su única familia? La injusticia resonaba en cada rincón de la mansión, ahogando la belleza de sus jardines y la grandeza de sus salones. La dolorosa lucha de una hija por su madre, la impotencia de la debilidad frente al poder desmedido. Estas historias a menudo nos recuerdan la fragilidad de la vida y la inquebrantable fuerza del amor verdadero, un amor que no se rinde ante la adversidad. ¿Continuarás esta historia? Deja tu like y suscríbete. Seguimos, porque lo que sucede a continuación promete ser aún más desgarrador. La mansión Montenegro, testigo de tanta opulencia, pronto revelaría secretos mucho más valiosos que sus propias riquezas, escondidos bajo el manto de la soberbia y el desprecio, impactando a todos los que allí habitaban. Elena, viendo que Lucía no cedía, se puso frente a ella con un brillo peligroso en sus ojos. «No entiendes cuál es tu lugar, ¿verdad? Tienes un techo, tienes un salario, y así me pagas. ¿Sabes lo que significa enfrentarme? Significa perderlo todo». Lucía se aferró a doña Rosa, quien apenas murmuraba palabras incomprensibles, ajena a la amenaza. «Lo único que tengo es a mi madre, señora, y por ella perdería todo con gusto. No puede pisotear nuestra dignidad así». El desafío en la voz de Lucía, aunque susurrante, era más poderoso que cualquier grito, una pequeña llama de resistencia en medio de la opresión, dispuesta a quemarse si fuera necesario para iluminar la verdad, por pequeña que ésta fuera. Carlos, desde su escondite involuntario, sintió una punzada de vergüenza. La frialdad de su esposa, su despiadado clasismo, se reveló ante él con una crudeza que le resultó ajena, o al menos eso quería creer. Él, el magnate, el hombre de éxito, dueño de imperios, se sentía diminuto ante la inmensa dignidad de Lucía. ¿Cómo era posible que en su propia casa, rodeado de tanto lujo, se gestara una injusticia tan flagrante?
La imagen de doña Rosa, tan frágil, tan ajena al mal que la rodeaba, lo conmovió de una manera inesperada. Se dio cuenta de que su mundo de negocios, de tratos y cifras lo había alejado de la verdadera esencia humana, de la empatía más básica, de la compasión que ahora emergía en su interior. «Esta es mi casa, Lucía, y yo decido quién entra y quién sale. A partir de este momento tu madre y tú están fuera», sentenció Elena, su voz resonando con una autoridad inquebrantable. «No solo perderás tu empleo, también el techo que te cubre. Y si intentas volver a hablar con mi madre, la policía se encargará de ti». La amenaza era clara, brutal. Lucía sintió un escalofrío. ¿A dónde irían? ¿Cómo protegería a doña Rosa en las calles de la enorme Lima? Pero sus ojos no reflejaban más que una determinación férrea. «No le tengo miedo, señora. La verdad siempre encuentra su camino», respondió Lucía, aferrándose aún más a su madre, sintiendo el calor de su cuerpo tembloroso, una chispa de esperanza en la oscuridad. Doña Rosa, ajena a la furia de Elena, a las amenazas de desahucio y a las palabras de su hija, solo murmuraba nombres, fragmentos de recuerdos lejanos, atrapados en su propio laberinto mental. Lucía la abrazó con fuerza, sintiendo el peso de la responsabilidad, el miedo a lo desconocido, pero también la inquebrantable certeza de que no la abandonaría. La dignidad de su madre no era negociable, no se vendía por un techo o un plato de comida. Este enfrentamiento no era solo por un empleo, era por el respeto, por la esencia de lo que significa ser humano en un mundo que a menudo olvidaba a los más débiles. Lucía se preguntó si alguna vez lograría que la justicia, la verdadera, la que nacía del corazón, prevaleciera en este mundo de privilegios y crueldad, incluso para los olvidados. Carlos, testigo silencioso de la humillación, sintió un nudo en la garganta. Ver la fragilidad de doña Rosa y la entereza de Lucía le hizo cuestionar la vida que llevaba, las prioridades que había adoptado. Elena, su esposa, una mujer que siempre le pareció el epítome de la elegancia, se reveló como un ser despreciable, sin una gota de compasión, exhibiendo una crueldad que lo repelía. Era esa la verdad de su matrimonio, la verdad de su vida. La escena le taladraba la conciencia, le hablaba de una injusticia que él, con todo su poder, había permitido que se gestara bajo su propio techo. Se sintió cómplice de un acto cruel por su inacción, por su silencio, por haber permanecido ajeno a lo que sucedía a su alrededor, atrapado en su burbuja de privilegios. Con una última mirada desafiante a Elena, Lucía se giró para abandonar la mansión, para enfrentar un futuro incierto, pero con la cabeza en alto. «Vámonos, mamá», susurró, guiando a doña Rosa hacia la salida. La anciana, aunque confusa, pareció sentir la urgencia, la mano de su hija como un ancla en la tormenta. Elena las observaba complacida, convencida de su victoria, de haber puesto a cada una en su lugar sin saber la tormenta que se avecinaba. No sabía que esta expulsión, este acto de crueldad, sería el inicio de una cadena de eventos que desvelaría verdades enterradas bajo años de silencio y que tocaría los cimientos de su propia existencia, de su intocable reino. Pero ¿qué secreto podía ser tan poderoso como para desafiar a los todopoderosos Montenegro? Mientras Lucía y doña Rosa desaparecían por la gran puerta de roble, Carlos, aún inmóvil, sintió una oleada de remordimiento y una extraña curiosidad que lo carcomía por dentro. La versión de su esposa no cuadraba con la dignidad inquebrantable de Lucía, ni con la inocencia desvalida de la anciana. Había algo más, algo que su instinto le decía que no estaba bien. Una pieza que no encajaba en este oscuro rompecabezas. Decidió que no podía seguir siendo un mero espectador de la injusticia, sino que debía convertirse en un agente de cambio, una pequeña luz en la oscuridad. Juró por lo más sagrado que investigaría.
El primer paso de Carlos fue sutil, casi imperceptible para cualquier ojo ajeno. Se acercó discretamente al lugar donde doña Rosa había dejado caer la figurilla rota y entre los fragmentos de porcelana encontró un pedazo de encaje antiguo, deshilachado, bordado con unas iniciales que le resultaron extrañamente familiares: A.H. Un escalofrío recorrió su espalda. Esas no eran las iniciales de doña Rosa, ni de ninguna otra empleada que recordara en la mansión, ni de ninguna persona conocida en su círculo. ¿Quién era realmente esta anciana? ¿Qué conexión tenía con ese objeto, con esas iniciales? La semilla de una verdad oculta comenzó a germinar en la mente de Carlos, despertando un pensamiento que lo llevaría por un camino insospechado, mucho más allá de una simple acusación de robo. Con el pañuelo de encaje en la mano, Carlos sintió que no era solo un trozo de tela vieja, sino un hilo suelto de un tapiz complejo, una pista dejada por el destino, una señal que no podía ignorar. No sabía por qué, pero la imagen de doña Rosa, su rostro frágil y sus ojos perdidos, se le grabó a fuego, y la valentía de Lucía, defendiendo a su madre con tanto amor, le abrió los ojos a una realidad que había ignorado por demasiado tiempo. Esa noche, mientras Lima se sumía en sus luces y sombras, el millonario Montenegro prometió desenterrar el misterio de la anciana. Lo que descubriría al amanecer, sin embargo, cambiaría no solo la vida de Lucía y doña Rosa, sino también los cimientos de su propia familia, revelando un pasado que todos creían sepultado. Con el pañuelo de encaje en la palma, Carlos Montenegro sintió el metal frío de una verdad inminente, un escalofrío que no tenía que ver con la temperatura de la opulenta mansión, sino con el despertar de una conciencia largamente dormida. Las iniciales A.H. parecían grabarse en su mente, un eco de un pasado desconocido, una certeza de que su instinto empresarial lo urgía a resolver. La imagen de Lucía, bronceada, valiente y digna, defendiendo a su madre frágil, se superponía a la furia despiadada de Elena, y el contraste era una bofetada a su alma. No podía permitir que la injusticia, con su manto de mentiras, cubriera la verdad. No ahora que la semilla de la duda había germinado en su corazón, despertando una urgencia por la compasión. Mientras Carlos iniciaba su discreta búsqueda, Lucía y doña Rosa enfrentaron la cruda realidad de la calle. Con el poco dinero que Lucía había reunido, encontraron un pequeño cuarto en un barrio modesto de Lima, un refugio improvisado donde el lujo era un recuerdo lejano y la supervivencia la única meta. El silencio de las dos paredes sin adornos era un eco de su soledad, pero también un espacio donde la dignidad de doña Rosa podía recuperar los restos de las miradas crueles. Lucía lavaba ropa ajena, vendía dulces caseros, cualquier cosa que les permitiera comer y tener lo más esencial, manteniendo siempre la cabeza en alto, porque su madre, a pesar de su enfermedad, merecía todo el respeto del mundo. «No te preocupes, madrecita, estaremos bien, ya verás, nadie volverá a humillarte», le susurraba Lucía a doña Rosa mientras la arropaba con una manta raída. La anciana, con su mirada a veces perdida, a veces enfocada en el rostro de su hija, era un faro de estabilidad en la oscuridad de su nueva realidad. Lucía sentía el peso del mundo sobre sus hombros, el miedo a lo desconocido, a no ser suficiente, a no poder proteger a quien dependía completamente de ella. Cada día era una batalla. Cada amanecer una promesa de nuevos desafíos, pero el amor por doña Rosa era un motor inagotable que le daba fuerzas para seguir adelante. Con la dignidad que ninguna riqueza podía comprar, ninguna acusación podía pisotear. En la mansión Montenegro, Carlos movió sus hilos. Contrató a un investigador privado discreto, un hombre de confianza con años de experiencia desentrañando secretos, historias familiares y antiguas. Le entregó el pañuelo,
La descripción de doña Rosa y el escaso conocimiento que tenía de su tiempo en la casa, omitiendo intencionalmente la versión de Elena. Necesito que encuentre el origen de esa mujer, de dónde viene, si tiene familia. Cualquier pista, por pequeña que sea, puede ser crucial, explicó, sintiendo la urgencia de su misión. Sabía que se adentraba en un terreno pantanoso, un mundo de secretos donde su propia familia podría estar involucrada. Pero la imagen de Lucía lo impulsaba, su valentía merecía la verdad. El investigador, un hombre de pocas palabras y mirada perspicaz, comenzó su trabajo buceando en archivos antiguos, registros civiles, censos y hasta asilos y hospitales de la época. Las primeras semanas fueron un mar de frustraciones, nombres comunes, direcciones falsas, un laberinto burocrático que parecía no llevar a ninguna parte. Carlos, impaciente, sentía que el tiempo se agotaba, que cada día que pasaba Lucía y doña Rosa sufrían más, alejándose de la posibilidad de una justicia que solo él podía desenterrar. No podemos desistir, se decía a sí mismo. Hay algo más aquí. Esa mujer no es una empleada cualquiera. Hay un misterio que me llama, un lazo invisible que me conecta a ella. Un día, el investigador llamó a Carlos con un tono de voz inusual, que denotaba que algo grande había encontrado. Rastreé una serie de archivos de un viejo orfanato que desapareció y que fue gestionado por una orden religiosa décadas atrás, señor Montenegro, dijo la voz al otro lado del teléfono. Encontré un registro de una niña abandonada con las iniciales A.H., entregada por una mujer que usó un nombre falso. Coincide con la edad aproximada de doña Rosa. Y lo más impactante, había una nota anexa, un detalle que podría cambiar todo. Una pequeña mención a una familia adinerada que supuestamente perdió una hija en circunstancias misteriosas por esa misma época. Podría ser una pista. Carlos sintió un nudo en el estómago. Siga buscando, no deje piedra sin remover. Esta es la pista que necesitamos, exclamó con el corazón latiéndole con fuerza. La posibilidad de que doña Rosa fuera más que una simple anciana desvalida, que su pasado estuviera entrelazado con algo más profundo, lo llenaba de una mezcla de esperanza y temor. Se preguntaba qué tipo de drama familiar podía llevar a una niña a un orfanato y luego a una vida de precariedad. Su mente, acostumbrada a negociaciones y la bolsa de valores, ahora solo pensaba en la verdad. Esa verdad que se había escondido entre papeles antiguos y olvidada por una sociedad que prefería ignorar lo que no era conveniente, lo que no quería ver. Historias como esta, de amor inquebrantable frente a la adversidad, nos recuerdan el verdadero valor de la dignidad, esa que ni el dinero ni el poder pueden comprar ni arrebatar. ¿Te conmueve esta historia? Deja tu like y suscríbete. Seguimos, porque el destino de Lucía y doña Rosa aún está por revelarse, y el misterio de Beatriz Montenegro está a punto de desenterrarse, sacudiendo los cimientos de una de las familias más poderosas de Perú. La esperanza era insoportable, pero la revelación prometía ser tan impactante como la explosión de un secreto guardado durante décadas que cambiaría para siempre la vida de todos. Mientras tanto, en la mansión, Elena no estaba ajena a los movimientos de su esposo. Su intuición aguda, forjada en años de manipulación y control, la alertó sobre el interés inusual de Carlos en el pasado. Lo vio consultando álbumes antiguos, haciendo llamadas furtivas. Su mirada ya no se fijaba en los monitores de Wall Street, sino en un punto distante, como si buscara algo perdido en el tiempo. Está tramando algo, algo que tiene que ver con esa vieja y su hija, pensó. Sintió una furia gélida comenzando a gestarse en su interior.
Su dominio sobre la narrativa de lo sucedido se sentía amenazado y no toleraría que nadie, mucho menos una empleada y una anciana con Alzheimer, desestabilizara la cuidadosamente construida realidad. Elena activó sus contactos, un par de llamadas a periodistas de la prensa rosa, un par de filtraciones a columnistas afines, y la maquinaria de difamación se puso en marcha. Los titulares comenzaron a aparecer discretamente. Escándalo en la mansión Montenegro. Empleada y su madre intentan extorsionar a la familia. Sospechas sobre la enfermedad de una anciana que busca lucrar con la compasión. La estrategia era clara: desacreditar a Lucía y doña Rosa antes de que cualquier verdad pudiera salir a la luz. Pintarlas como oportunistas sin escrúpulos, merecedoras del desprecio público. Nadie se atreve a desafiar a los Montenegro y sale impune, se repetía Elena con una sonrisa de victoria, convencida de que su poder era absoluto. Lucía, que apenas lograba pagar el alquiler de su humilde habitación, se encontró de pronto con un muro invisible. Las pocas ofertas de trabajo que tenía desaparecieron, las miradas en el mercado se volvieron juzgadoras, los murmullos la perseguían. Un día intentó regresar a la mansión para recoger algunas pertenencias que había olvidado y pedir un último pago de su sueldo, esperando que la puerta estuviera abierta. Pero Elena la esperaba. Parada majestuosamente en la entrada, su figura impecable proyectaba una sombra de desprecio. «¿Qué te dije, Lucía? ¿Crees que puedes volver aquí después de lo que hiciste?», siseó con voz venenosa. «Yo no hice nada, señora. Solo vengo por lo que es mío», respondió Lucía con la voz trémula pero con la mirada firme, «y por el sueldo que se me debe». Elena soltó una carcajada fría, resonando en el aire como cristales rotos. «¿Tu sueldo? ¡Qué insolencia! Mancillaste mi nombre, intentaste robar y ahora exiges. Eres una don nadie. No vas a manchar el nombre de los Montenegro con tus mentiras. Tú y tu madre son escoria, y te prohíbo hablar de esta casa o de mi familia. Si vuelves, llamaré a la policía por allanamiento. Y si intentas contactar a mi madre, ten por seguro que terminará en un hospital público, sola y olvidada». Las palabras de Elena fueron una puñalada directa al corazón de Lucía, una humillación pública que la dejó sin aliento, sintiendo el peso del desprecio y la injusticia. Los pocos sirvientes que estaban cerca escucharon la diatriba, desviando la mirada con vergüenza. Lucía sintió el ardor en sus ojos, pero se negó a derramar una sola lágrima delante de aquella mujer cruel. «Puede tener todo el dinero del mundo, señora», replicó con voz apenas audible, pero llena de dignidad. «Pero jamás tendrá la paz que da la conciencia tranquila. La verdad siempre encuentra su camino, y su crueldad la alcanzará más pronto de lo que cree. Mi madre es inocente, y eso es lo único que importa. Su pureza no será manchada por su veneno». El enfrentamiento, breve pero brutal, dejó a Lucía con una sensación de vacío, pero también con una determinación renovada. Sabía que estaba sola en esta lucha, pero no cedería. Por su madre, encontraría la manera de que la verdad saliera a la luz. Mientras tanto, Carlos Montenegro estaba a punto de desenterrar esa verdad, una que iba mucho más allá de una estatuilla de porcelana o una acusación infundada, una que sacudiría los cimientos de su propia identidad y de su familia, revelando un abandono que fue ocultado por generaciones. El detective, tras semanas de trabajo arduo, había logrado un avance trascendental que estaba a punto de cambiar todo para siempre, confirmando sus peores temores, sus intuiciones. El investigador finalmente encontró la pieza perdida, un antiguo registro de un convento que funcionaba como asilo de ancianos, escondido en un barrio remoto. Reveló el nombre completo: Beatriz Montenegro,
la hermana menor de su padre, dada por desaparecida en circunstancias misteriosas cuando era adolescente. La era del documento era irrefutable, un acta de nacimiento original, un testamento familiar que la mencionaba antes de su desaparición y el testimonio de una monja anciana que solo recordaba a la joven. «Ella estuvo aquí por un tiempo, señor», dijo la monja, su voz quebrada por los años. Decían que estaba muy enferma, con un problema de memoria, y que su familia estaba desesperada. Su padre, un hombre muy influyente, la dio por muerta, pero ella nunca murió. Solo perdió sus recuerdos, su identidad. Doña Rosa estuvo aquí por años, hasta que un día se fue. Carlos leyó los documentos con manos temblorosas. Beatriz Montenegro, su tía, la hermana de su propio padre, que él solo conoció a través de fotografías antiguas y relatos idealizados. La figura de la hermana que se perdió. El choque fue brutal. La anciana doña Rosa no era una empleada, sino su tía de sangre, abandonada, olvidada, manipulada por las circunstancias de una familia que prefirió el silencio a la verdad. La injusticia se le clavó en el alma con la fuerza de un relámpago. Una verdad que estuvo oculta durante décadas, un secreto oscuro que manchaba el nombre de los Montenegro. ¿Cómo pudo mi padre permitir esto? ¿Cómo pudimos todos vivir en la ignorancia? Se cuestionó, sintiendo el peso de la culpa y el arrepentimiento. El rompecabezas se armaba con piezas dolorosas, el pañuelo con las iniciales, la conexión con la familia Montenegro. Todo encajaba. Doña Rosa, la mujer frágil a la que Elena había humillado y expulsado, era Beatriz, de su propia sangre. La indignación lo invadió, una mezcla de rabia y un anhelo profundo por la justicia. «Tengo que encontrarlas, tengo que enmendar este error», exclamó en voz alta. Su decisión era inquebrantable. Ordenó al investigador que removiera cielo y tierra para dar con el paradero de Lucía y doña Rosa, sin importar el costo, sin importar los obstáculos, porque ellas merecían un final digno. Y Lucía, la valiente Lucía, merecía que su amor filial fuera reconocido. Mientras Carlos intensificaba la búsqueda, la sociedad peruana se preparaba para la gala anual benéfica de la Fundación Montenegro, un evento de alto perfil donde Elena brillaba con luz propia, exhibiendo su supuesta caridad. Lucía se enteró de la gala por casualidad a través de un viejo conocido. Sabía que Carlos estaría allí y la idea de confrontarlo, de hacer que conociera la verdad que Elena escondía, se le antojó como una última oportunidad desesperada. No tenía vestido elegante ni invitación, pero la determinación en sus ojos era más poderosa que cualquier joya. «Tengo que ir, tengo que hablar con él, por mi madre, por nosotras», se dijo con un nudo en la garganta, sintiendo que no tenía nada que perder, solo la esperanza de un futuro mejor. Con ingenio y la ayuda de una antigua compañera que trabajaba en el servicio de catering, Lucía logró acceder a la zona de cocina del fastuoso salón de eventos, vestida con un sencillo uniforme de camarera. Su corazón latía con fuerza. Cada bandeja que llevaba era un paso más cerca de su objetivo. Sus ojos buscaban entre la multitud de rostros conocidos y sonrisas falsas la figura imponente de Carlos Montenegro. La música, el brillo de los diamantes, el murmullo de las conversaciones superficiales. Todo era un torbellino que la mareaba, pero su mente estaba clara. Solo él podía ayudarla a desenterrar la verdad. No temía lo que dirían, solo la inacción. El silencio que podría sepultar para siempre la dignidad de su madre. De repente, una voz gélida la sacó de sus pensamientos. «Pero mira quién tenemos aquí. ¿No es la valiente Lucía, la misma que intentó extorsionarnos en nuestra propia casa?» Elena, ataviada con un deslumbrante vestido esmeralda, apareció de la nada. Sus ojos de hielo se clavaron en Lucía como dagas. Su voz,
aunque susurrada, llevaba un tono de desprecio que resonó en el ambiente. Había notado a Lucía entre el personal, y la oportunidad de una nueva humillación pública era demasiado tentadora para dejarla pasar. ¡Qué descaro! Te atreves a venir a nuestra gala disfrazada de sirvienta. Seguro buscas una nueva víctima o intentas robar algo de los invitados. Elena, con una sonrisa malvada, se giró hacia un grupo de amigas influyentes. Queridas, esta es la muchacha de la que les hablé, la que está tratando de chantajear a mi esposo con la historia de su pobre madre enferma. Es una estrategia tan burda. Deberían ver a la prensa. Ya despaché todo. Esa anciana no tiene nada que ver con nuestra familia. Es una farsa. Y Lucía, una cazafortunas sin escrúpulos. Dicen que hasta la policía está investigando sus antecedentes por fraude. ¿Cómo te atreves a infiltrarte en un evento tan honorable? Eres una vergüenza para todos los presentes. Los murmullos se extendieron como pólvora. Las miradas de los invitados se clavaron en Lucía, una mezcla de desprecio y curiosidad. Las palabras de Elena, como latigazos, quemaban su piel, pero Lucía se mantuvo erguida. La bandeja en sus manos temblaba, pero su mirada era desafiante. No era una ladrona, no era una mentirosa, era una hija que luchaba por su madre, y ninguna calumnia, por poderosa que fuera la fuente, podía cambiar eso. Pero el peso de la humillación era abrumador. El escarnio público se sentía como una marca imborrable, una herida abierta en su dignidad, pero sabía que la verdad, tarde o temprano, emergería, derribando los muros de la mentira. La crueldad de Elena parecía no tener límites, pero la verdad siempre se abría paso. Incluso en los pasillos más oscuros del poder, lo más fuerte estaba por venir. Quédate hasta el final, porque la revelación que cambiaría todo estaba a punto de desatarse, mostrando que el poder de la compasión es más fuerte que las mentiras más oscuras, capaz de derribar imperios de apariencias. El destino de Lucía, Doña Rosa y Carlos estaba a punto de entrelazarse de la forma más inesperada, revelando un secreto que marcaría un antes y un después en la historia de la familia Montenegro y de la justicia misma, mostrando que nadie puede escapar de su pasado. Carlos, que en ese preciso momento hablaba con el grupo de Elena, escuchó las últimas palabras de su esposa, su voz envenenada, sus acusaciones infundadas, y vio el rostro de Lucía, claro, pero con una dignidad inquebrantable. Sintió una punzada de rabia y vergüenza, una mezcla de furia por la crueldad de Elena y un profundo arrepentimiento por haber permitido que tal injusticia se desarrollara bajo su techo. «¡Basta, Elena!», exclamó con voz firme y resonante, atrayendo la atención de todos. «¿Qué estás haciendo? Detente ahora mismo». La sorpresa en el rostro de Elena era palpable. Su fachada de sofisticación se resquebrajó, revelando su verdadera naturaleza, su oscuridad. La intervención de Carlos silenció la sala. Un silencio cargado de tensión. La mirada de Lucía, al cruzar con la suya, era una mezcla de sorpresa, esperanza y una profunda tristeza. Carlos sintió el peso de su inacción, la culpa por el sufrimiento que Lucía y Doña Rosa habían soportado debido a la ambición y la crueldad de su esposa. En ese instante comprendió que no podía seguir siendo un espectador pasivo. La verdad de Beatriz Montenegro, la verdad sobre Doña Rosa, debía salir a la luz, no solo por ellas, sino por la integridad de su propia familia y por la redención de su alma, mostrando el poder que puede tener un arrepentimiento genuino. La decisión estaba tomada. Carlos se acercó a Lucía, ignorando las miradas estupefactas de los invitados y la furia contenida de Elena. «Lucía», dijo con una voz que transmitía una seriedad inquebrantable, «necesito hablar contigo lejos de aquí. Conozco la verdad, toda la verdad.
Lucía lo miró fijamente, con una mezcla de desconfianza y un pequeño destello de esperanza en sus ojos agotados. ¿Podría ser este el fin de su calvario? ¿Podría este hombre tan poderoso y antes tan distante ser el catalizador de la justicia que tanto anhelaba? La noche de gala que Helena había planeado para su propia lucidez se transformó en el preámbulo de una revelación mucho más impactante, un giro inesperado del destino. Carlos, tras la gala, se reunió con Lucía en un café discreto. Le mostró los documentos, las cartas antiguas, el acta de nacimiento de Beatriz Montenegro, el testimonio de la monja. Lucía, al ver las pruebas, sintió que el aire le faltaba. Las iniciales, el nombre, la historia del abandono. Todo apuntaba a que su madre, su dulce y frágil doña Rosa, no era quien ella creía. Ella es Beatriz Montenegro, tu tía, la hermana de tu padre, balbuceó, con lágrimas rodando por sus mejillas, no de tristeza, sino de la abrumadora verdad, de la injusticia de un pasado que se revelaba ante sus ojos con una crueldad que le helaba la sangre, pero que al mismo tiempo traía la luz de la esperanza. «Aquí está Lucía», confirmó Carlos, su voz cargada de remordimiento. «Mi familia la abandonó, la dio por muerta. Ella es mi tía. Mi padre la olvidó, la borró de la historia familiar por conveniencia, por mantener la imagen, pero no más. No puedo permitir esta farsa, esta injusticia. Y tú, Lucía, tu amor por ella me ha abierto los ojos. Tu valentía ha desenterrado esta verdad. Juntos haremos justicia. No te preocupes más. Tu madre recuperará su nombre, su dignidad y todo lo que le fue arrebatado. Helena pagará por sus mentiras, por cada humillación que te infligió. Porque la verdad de mi tía se alzará sobre todas sus falsedades, su veneno y su soberbia inconmensurable. Lucía, conmovida por la confesión y la promesa de Carlos, sintió que un peso enorme se desprendía de sus hombros. La figura del millonario ya no era la de un extraño poderoso, sino la de un aliado inesperado, un hombre que, a pesar de su fortuna, había encontrado la compasión y el valor para enfrentar su propio pasado. «Gracias, señor Montenegro», dijo, con la voz ahogada por la emoción. «Gracias por creer en nosotras, por mi madre. Esto significa más que cualquier dinero o posición. Significa su dignidad, su memoria, su esencia. Y por eso lucharemos hasta el final. No permitiré que el nombre de mi madre sea mancillado nunca más, no cuando la verdad es tan clara, tan dolorosa». Carlos y Lucía pasaron las próximas horas elaborando un plan meticuloso. Sabían que Helena no se rendiría fácilmente, que usaría todo su poder para silenciar la verdad, pero ahora tenían las pruebas irrefutables y el apoyo mutuo. «Debemos ser estratégicos», dijo Carlos. «Helena está planeando una rueda de prensa para anunciar una gran donación a un hospital, para limpiar su imagen y, con seguridad, para desacreditarlas aún más. Ese será nuestro escenario. Allí, ante las cámaras, revelaremos la verdad. Será el lugar perfecto para que su fachada de generosidad se desmorone en vivo y en directo, para que el mundo conozca a la verdadera Beatriz Montenegro». La tensión en los días previos a la rueda de prensa era palpable. Helena, ajena a la tormenta que se avecinaba, se regodeaba en su victoria. Convencida de que su campaña de desprestigio había funcionado, había enterrado a Lucía y doña Rosa bajo un manto de mentiras, y ahora se preparaba para consolidar su imagen de filántropa intachable, la dama de sociedad perfecta. No sabía que cada paso que daba la acercaba más al abismo, a una caída pública de la que no podría recuperarse, que la justicia, con la fuerza de una marea imparable, se preparaba para barrer su reino de apariencias, mostrando su verdadero rostro ante un mundo que la idolatraba sin conocer su crueldad.
Lucía, por su parte, sentía una mezcla de miedo y una determinación férrea. Ver a su madre recuperar su nombre, su historia, era lo que más anhelaba. La idea de enfrentar a Elena públicamente era aterradora, pero el recuerdo de cada humillación, de cada palabra hiriente, le daba el valor necesario. «Madrecita, pronto sabrás quién eres. Pronto el mundo conocerá tu verdad», le susurraba a doña Rosa, quien, ajena a todo, solo sonreía con una inocencia que era el motor de su hija. La rueda de prensa no sería solo la revelación de una identidad, sería la reivindicación de una vida, la restitución de una dignidad pisoteada, el grito silenciado de una mujer olvidada. Los días se convirtieron en horas, las horas en minutos. La ciudad vibraba con la expectativa por el evento de Elena, promocionado como un acto de caridad sin precedentes. Nadie imaginaba que bajo la alfombra roja y los flashes de las cámaras se escondía una verdad devastadora que estaba a punto de explotar, haciendo añicos la imagen intachable de los Montenegro y exponiendo la crueldad y la manipulación de Elena. El destino, caprichoso y justo por una vez, había preparado el escenario perfecto para un clímax que marcaría un antes y un después. Un giro dramático que nadie en la opulenta Lima, ni la propia Elena, esperaba en sus sueños más oscuros. La justicia había llegado. El gran salón del hotel de lujo, adornado con flores exóticas y tapices de seda, era un hervidero de periodistas, camarógrafos y las personalidades más influyentes de la alta sociedad peruana. Elena, radiante con un traje de alta costura que deslumbraba bajo los focos, se movía entre la multitud con una falsa modestia, saboreando el momento de su triunfo. Creía haber orquestado la campaña perfecta de limpieza de imagen, una donación millonaria que sepultaría cualquier sombra de duda sobre su generosidad y, de paso, machacaría la reputación de aquella insolente empleada y su anciana madre. Su sonrisa era el arma de una mujer convencida de su invulnerabilidad, una fachada de caridad que ocultaba la crueldad más profunda, un engaño que solo el tiempo y la verdad lograrían desenmascarar. En un rincón apartado, con el corazón latiéndole como un tambor de guerra, Lucía observaba la escena. Había logrado infiltrarse gracias a la ayuda de una persona que creía en su causa, sintiendo el peso de la incertidumbre, pero también la inquebrantable determinación de una hija que luchaba por la honra de su madre. En medio de la opulencia del lugar, las risas huecas, las joyas brillantes, todo le parecía una burla a la dignidad de doña Rosa. Su madre, ajena a este circo de hipocresía, permanecía en su humilde habitación, esperando sin saber la hora de su reivindicación. Lucía no era una experta en estrategias, solo una mujer que creía en la justicia, una justicia que, de una vez por todas, debía prevalecer. Elena subió al estrado, el micrófono esperando su voz. La sala estaba llena de un silencio expectante. «Queridos amigos, miembros de la prensa», comenzó, su voz meliflua y cargada de una emoción ensayada. «Hoy es un día de alegría, de esperanza. La Fundación Montenegro se enorgullece al anunciar una generosa donación para la ampliación del Hospital San Rafael, en beneficio de quienes más lo necesitan». Los flashes de las cámaras estallaron, los aplausos resonaron. Elena, en el pico de su actuación, disfrutaba cada instante, cada mirada de admiración, cada elogio velado a su gran corazón, su figura proyectando una sombra de falsa beneficencia, un monumento a la hipocresía en medio de la opulencia y el poder. En estos tiempos de incertidumbre, continuó Elena con un tono que buscaba la complicidad, a veces surgen personas que, con malas intenciones, intentan empañar el trabajo altruista de otros con historias fabricadas y enfermedades fingidas, buscando aprovecharse de la buena fe de las familias. Pero la verdad siempre sale a la luz. No es así,
Y la justicia, amigos míos, siempre prevalece contra los oportunistas. No permitiremos que nadie manche nuestro nombre, ni el legado de una familia que siempre ha velado por los más necesitados del Perú. La punzada en el pecho de Lucía fue brutal, sintiendo cada palabra de Elena como una puñalada directa a la dignidad de su madre. Justo cuando Elena se disponía a responder las primeras preguntas de los periodistas, una voz potente y resonante se alzó desde el fondo del salón, cortando el aire como un cuchillo. «Eso es cierto, Elena. La verdad siempre sale a la luz, y hoy es ese día». Todas las cabezas se giraron y un Carlos Montenegro, visiblemente alterado, con una pila de documentos en una mano y una tableta en la otra, avanzó hacia el estrado. Su rostro, antes imperturbable, estaba marcado por una mezcla de ira contenida y una determinación inquebrantable. El murmullo de la multitud se elevó. Los flashes se multiplicaron y la figura del millonario irrumpiendo en su propio evento eclipsó la falsa grandiosidad de Elena. Elena palideció. Su sonrisa se congeló en el rostro. Su mirada de hielo se encontró con la de Carlos y por primera vez un rastro de terror se dibujó en sus ojos. «Carlos, ¿qué estás haciendo? ¿Estás arruinando mi evento?» Intentó detenerlo con una mirada. Pero Carlos no se detuvo. Subió al estrado, se paró junto a su esposa y con un gesto firme tomó el micrófono. «Discúlpenme, señoras y señores, por esta interrupción, pero hay una verdad que debe ser revelada, una verdad que ha estado oculta por décadas bajo el manto del silencio y la conveniencia, y que cambiará para siempre la forma en que se ve a esta familia y su supuesta filantropía». Los periodistas, olfateando el escándalo, se abalanzaron, las grabadoras se alzaron. Cada ojo estaba fijo en el drama que se desplegaba. Lucía, desde su posición, sintió una mezcla de pánico y una esperanza inmensa. Este era el momento, el punto sin retorno. Elena ha hablado de oportunistas y de enfermedades fingidas, continuó Carlos, su voz potente y clara resonando por todo el salón. Pero la verdadera oportunista no es quien ella acusa. La verdadera historia es la de una mujer inocente abandonada que fue humillada y calumniada y cuya identidad fue borrada por la ambición de nuestra propia familia. Es hora de que todos conozcan a Beatriz Montenegro. Un silencio sepulcral cayó sobre la sala. Beatriz Montenegro. El nombre, legendario en los círculos más antiguos de la élite peruana, era un eco de un pasado que todos creían sepultado. Elena, temblando, intentó arrebatarle el micrófono. «Carlos, por favor, no digas tonterías. Estás confundido». Pero él la apartó con un gesto y en la tableta proyectó un video antiguo en la pantalla gigante detrás de ellos. Las imágenes granuladas por el tiempo mostraban a una joven de facciones idénticas a las de doña Rosa, junto a un hombre que era innegablemente el padre de Carlos. Las pruebas eran irrefutables, una bofetada visual para todos. «Esta es Beatriz Montenegro, mi tía, la hermana menor de mi padre», anunció Carlos, su voz cargada de emoción y arrepentimiento. «Fue dada por desaparecida hace décadas, pero en realidad fue abandonada en un orfanato y luego en un asilo por nuestra propia familia. Avergonzados de su enfermedad mental, su nombre fue borrado, su existencia negada, su dignidad pisoteada. Y la mujer a la que Elena humilló, a la que llamó ladrona y oportunista, esa mujer frágil a la que expulsó de nuestra casa, es Beatriz Montenegro, mi tía, de mi propia sangre». Los suspiros de asombro llenaron el aire. La revelación fue monumental. Elena se tambaleó, su rostro un poema de furia y derrota. «Es una mentira, una invención. Ella es una anciana cualquiera. Ha manipulado a Carlos», gritó desesperada, pero su voz ya no tenía autoridad, solo el eco de una mujer acorralada.
Los periodistas, antes sus aliados, ahora la miraban con desprecio, sus cámaras enfocando su derrumbe. Carlos proyectó un segundo video, un clip más reciente que mostraba a Lucía cuidando a doña Rosa con ternura infinita, y luego una foto del pañuelo con las iniciales AH. La prueba era irrefutable. Lucía no es una cazafortunas. Es una hija valiente que luchó con dignidad por la única familia que le quedaba, ignorando que esa familia era en realidad una Montenegro. Su amor por su madre es lo que nos abrió los ojos a todos. Lucía, con lágrimas rodando por sus mejillas, sintió una mezcla de alivio y una profunda tristeza. La verdad de su madre, de Beatriz, había salido a la luz, pero a un costo muy alto. Sin embargo, la dignidad de doña Rosa, ahora Beatriz Montenegro, estaba siendo restaurada frente a miles de ojos. Carlos, con la voz ahora más suave, pero igualmente firme, miró a la multitud. Y ahora, la Fundación Montenegro, en lugar de una donación anónima, se dedicará a construir el Hogar Beatriz Montenegro, un refugio digno para todas aquellas personas que, como mi tía, fueron olvidadas por la sociedad o por sus propias familias. Un lugar donde la memoria y la dignidad serán protegidas por encima de todo. Este es solo el principio de la justicia verdadera. Elena, completamente descompuesta, intentó huir del estrado, pero los periodistas la rodearon, sus preguntas afiladas como cuchillos. Señora Montenegro, ¿cómo explica esto? ¿Acusó a su propia cuñada de robo? Su mundo, construido sobre mentiras y manipulación, se derrumbó en segundos ante las cámaras de televisión que transmitieron su caída en vivo y en directo para todo el país. La humillación era absoluta, pública, devastadora, un castigo que todo su dinero no podía evitar. Su poder se evaporó con cada flash, con cada grito de un periodista, con cada mirada de desprecio de aquellos que antes la veneraban. La voz de Carlos volvió a resonar, ahora con un tono de profunda convicción. He fallado a mi familia, a Lucía y a todas las personas que sufrieron por nuestra ceguera y arrogancia. Mi tía Beatriz Montenegro, la mujer que Elena difamó, merece la verdad y la justicia, y Lucía, su valiente hija, merece todo el respeto y el reconocimiento por defender la dignidad de su madre. La justicia no es solo una ley, es un acto de compasión. Hoy la compasión ha vencido en este salón, mostrando el poder que tiene el amor verdadero frente a la adversidad y la mentira. Si esta historia te tocó el corazón, compártela para que llegue a más personas, porque la lucha de Lucía por la dignidad de su madre nos recuerda que el amor y la verdad siempre encuentran su camino, incluso en los pasillos más oscuros del poder y la riqueza. El aplauso fue ensordecedor, un rugido que resonó en el salón, no por el dinero, sino por la verdad. Lucía, entre lágrimas, se atrevió a levantar la vista encontrando la mirada de Carlos. Era una mirada de arrepentimiento, sí, pero también de una nueva esperanza, una alianza forjada en el fuego de la justicia que cambiaría para siempre sus destinos y los de muchos otros. Uniendo dos mundos opuestos, la prensa, sedienta de cada detalle, siguió el rastro de Elena, quien se abrió paso entre la multitud humillada. Su imperio de apariencias fue derrumbado por un video y cartas antiguas. Su nombre, antes sinónimo de elegancia y caridad, ahora estaba manchado para siempre, su reputación hecha pedazos. El escándalo Montenegro se convirtió en titular de todos los noticieros, un terremoto social que sacudió los cimientos de la élite peruana, demostrando que ni el dinero ni el poder pueden ocultar la verdad para siempre. La justicia, aunque tardía, llegó con la fuerza de un huracán, barriendo con la soberbia y la crueldad y dejando al descubierto la fragilidad de la mentira. Lucía se acercó a Carlos,
la gratitud y la emoción desbordando en su corazón. Gracias, señor Montenegro, gracias por hacer esto por mi madre, por nosotras, por fin, la verdad. Carlos, con los ojos vidriosos, asintió. No hay nada que agradecer, Lucía. Soy yo quien debe agradecerte. Tú me abriste los ojos a la verdad que mi familia enterró, a la dignidad que mi propia familia merecía. Este es solo el comienzo. Beatriz y tú merecen mucho más. Haré todo lo que esté en mi poder para corregir este error, para limpiar el nombre de mi tía y para asegurar que ninguna persona vulnerable sea jamás olvidada o humillada, especialmente bajo mi techo o por mi apellido. Ese es mi compromiso de ahora en adelante. El salón, antes escenario de la ostentación y la mentira, ahora era el epicentro de una revelación que prometía un cambio radical. Los invitados, la prensa, todos se dispersaron con el peso de la noticia, sus mentes asimilando la magnitud del engaño y la valentía de un hombre que había decidido romper el silencio de décadas. La imagen de Carlos y Lucía, de pie juntos en el estrado, se convirtió en un símbolo inesperado. La alianza entre dos mundos distintos, unida por la búsqueda de la verdad y la compasión, una chispa de humanidad que había brillado en medio de la oscuridad de la soberbia y que prometía un futuro lleno de esperanza para todos. La caída de Elena fue inmediata y contundente. La prensa la destrozó. Sus amigos de la alta sociedad la evitaron. Sus contactos se desvanecieron como humo. El peso de su crueldad y mentiras se le vino encima, dejándola sola y despojada de su poder y estatus. Vivía en la mansión, una sombra de lo que fue, rodeada de lujos que ya no le brindaban consuelo, sino que solo resaltaban su soledad y su derrota. Su arrogancia la había condenado. Su desprecio por los demás se volvió en su contra, dejándola sin nada más que el eco de sus propias mentiras. Un castigo más doloroso que cualquier sentencia judicial, pues la dejó abandonada sin dignidad ni amor, solo con el vacío de su propia alma. La historia de Beatriz, de Lucía y de Carlos se convirtió en una leyenda moderna en Lima, un recordatorio vivo de que la dignidad humana no se compra ni se vende, sino que se defiende con el alma y el corazón. El amor inquebrantable de una hija, la capacidad de un hombre para ver más allá de su propio privilegio y la redención de un apellido manchado, demostraron que, incluso en los escenarios más opulentos, la verdadera riqueza reside en la compasión. La moral de esta historia resonó en cada rincón. La dignidad no tiene precio y el amor más puro nace de la verdad, como un río caudaloso que siempre encuentra su camino para sanar las heridas más profundas. 5 años después de aquella revelación que sacudió los cimientos de la alta sociedad, el hogar Beatriz Montenegro creció más allá de los sueños más ambiciosos. Lo que comenzó como un único refugio se expandió a 5 ciudades a lo largo del Perú, cada una un santuario de dignidad y esperanza para miles de ancianos olvidados. Lucía, como directora general de la Fundación Montenegro, y Carlos, como presidente honorario, dedicaron cada instante de sus vidas a expandir su misión, a tocar más vidas, a asegurar que el legado de Beatriz se perpetuara como un faro de humanidad y compasión en un país que a menudo relegaba a sus mayores al olvido. Las risas de los residentes en cada hogar eran el testimonio más elocuente del impacto de la fundación. Ancianos que vivían en la calle, que habían sido abandonados por sus familias o que padecían enfermedades degenerativas, encontraban allí no solo atención médica de vanguardia, sino también calidez humana, actividades recreativas y la sensación de pertenecer a una gran familia. Lucía y Carlos, ahora padres de una pequeña niña a la que llamaron Rosa, en honor a la abuela que les enseñó el verdadero valor de la dignidad, visitaban constantemente los centros,
sus manos entrelazadas, sus corazones llenos de gratitud por haber encontrado un propósito tan profundo, tan significativo en la vida. La pequeña Rosa, con los ojos francos de su madre y la mirada curiosa de su padre, creció en un hogar donde la compasión era el idioma principal. Lucía y Carlos no solo construyeron una fundación, sino también una familia, un legado de amor que trascendió el dinero y el estatus. Su unión era un testimonio de que el amor verdadero no conoce barreras sociales, que nace de la empatía, de la lucha compartida por un mundo mejor. Juntos continuaron su misión, sabiendo que cada hogar abierto, cada vida rescatada del olvido, era un homenaje a Beatriz, a su dignidad y a la verdad que los había unido, una verdad que transformó la opulencia en compasión y en un profundo sentido de justicia. Beatriz Montenegro, la mujer que alguna vez fue Doña Rosa, vivió sus últimos años rodeada de amor y cuidados. Su rostro surcado por las arrugas de la edad, pero con una serenidad que reflejaba la paz de haber recuperado su nombre, su historia y su familia. Aunque su memoria fluctuaba, los momentos de lucidez eran de profunda gratitud hacia Lucía y Carlos. Su vida se transformó en el símbolo de la redención, un recordatorio de que nunca es tarde para corregir los errores, para buscar la verdad y para honrar la dignidad de cada ser humano. El ala principal del primer hogar llevó su nombre grabado en mármol, un monumento eterno a la compasión y al valor reivindicados por una década de vida. En una tarde soleada, Lucía, Carlos y la pequeña Rosa paseaban por el jardín del hogar Beatriz Montenegro. Una mariposa de alas vibrantes se posó delicadamente sobre una flor de lis grabada en una fuente de piedra, el mismo símbolo que Carlos había regalado a Lucía. La imagen era clara, serena, un cuadro perfecto de la moral de la historia. La verdadera riqueza no reside en el oro ni en el poder, sino en el amor inquebrantable, en la compasión que sana y en la verdad que, como la luz del sol, siempre encuentra la manera de disipar las sombras, revelar la dignidad que yace en cada alma y hacer que la esperanza florezca en los corazones para siempre como un eterno renacer.